¿Conviene cambiar la descripción, título, etiquetas o tarjetas de un vídeo ya publicado? Cambiar los metadatos de un vídeo puede afectar a su rendimiento tanto positiva como negativamente. Por ello, en este vídeo te indicamos cuándo deberías hacer estos cambios y la mejor forma de hacerlo para que las modificaciones no afecten negativamente al rendimiento de tu vídeo. Presta atención. ¿Cuándo conviene actualizar los datos de tus vídeos? Cuando el vídeo tiene poco tráfico o no se posiciona en búsquedas. En estos casos, hacer cambios puede darle una nueva oportunidad al vídeo en posicionarse. Cuando el título o la descripción han quedado desactualizados. Si quieres añadir nueva información como capítulos, hashtags, enlaces o nuevas palabras clave. O bien si el CTR es bajo, lo que indica que deberías probar a cambiar de miniatura. En cambio, puede ser arriesgado cambiar los metadatos en algunos casos. Si el vídeo ya tiene muchas visitas, buen CTR y retención, porque esto significa que el algoritmo lo ha clasificado bien. Cambiar el título, la descripción o las etiquetas de forma brusca hace que el algoritmo tenga que aprender de nuevo sobre de qué va el vídeo y puede tardar en volver a recomendarlo a la audiencia correcta y hacerle perder su posición. Si cambias el título o miniatura y estos no encajan bien con el contenido, puedes confundir a la audiencia. Podemos decir que si un vídeo ya tiene éxito, lo mejor es no hacer demasiados cambios. En cambio, si el vídeo no funciona, una actualización de metadatos podría ser una oportunidad para revivirlo. Hay que tener en cuenta que un cambio drástico en un vídeo podría arruinar su rendimiento. Por ello, en caso de actualizarlo, la mejor forma de hacerlo es con un ajuste cuidadoso y gradual de sus datos. Así evitarás confundir al algoritmo, que tendría que volver a aprender sobre tu vídeo y afecta negativamente a su posicionamiento, recomendaciones e impresiones. ¿Y cómo te recomendamos hacer estos cambios? En dos fases diferentes. En la primera, puedes comenzar cambiando las tarjetas, el comentario destacado y la pantalla final, pues estos cambios afectan al engagement sin alterar al SEO histórico del vídeo y por tanto sin perder su posicionamiento en búsquedas. Y en una segunda fase, transcurrido al menos un mes desde la primera, haz los cambios que sí afectan al SEO, el título, descripción y etiquetas. Eso sí, debes tener cuidado en esta parte del proceso. Te recomendamos mantener las keywords del título, pero añadir un gancho más fuerte. Añadir en la descripción capítulos, hashtags, links y reforzar sinónimos y keywords. Añadir nuevas etiquetas sin eliminar las que ya aportan tráfico al vídeo. Y sobre todo, no hacer estos cambios en todos los vídeos simultáneamente. Prueba con un par de ellos primero y, según los resultados, continúa con el resto. Con estas estrategias podrías mejorar el rendimiento de tus vídeos de YouTube sin arriesgarte a que las actualizaciones afecten negativamente a tu canal. ¿No tienes tiempo para hacerlo o te parece complicado? Habla con nosotros y lo hacemos por ti. Llevamos años optimizando canales de YouTube y con éxito. Mira esta playlist con testimonios. Cuéntanos en comentarios qué cambios vas a aplicar a tus vídeos, deja un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales con tutoriales, novedades y consejos para tu canal. Nos vemos en el próximo vídeo.